Abrí los ojos, y allí estaba ella, inmóvil en la penumbra, atada a esa silla que parecía un altar improvisado. La piel, pálida como cera, apenas ocultaba los latidos frenéticos bajo sus venas tensas. Cuando su boca se curvó en una sonrisa lenta, entendí que nada de lo que había visto antes me había preparado. La mujer, o lo que quedaba de ella, abrió los labios y pronunció con una voz que no le pertenecía. «Ahora tú eres mío». Fue un susurro, pero retumbó como si las paredes mismas hubieran hablado. El crucifijo colgado en la pared vibró, torcido, y la vela más cercana chisporroteó, como si intentara apagarse. Yo estaba allí para ayudar, o al menos eso me hicieron creer. El sacerdote había dicho que mi presencia era necesaria, que a veces la fe de un testigo fortalecía el ritual. Pero en el instante en que escuché esa frase, supe que me habían traído como ofrenda, no como apoyo. El aire se volvió espeso. Cada respiración era como tragar cenizas calientes. La casa crujía, no como madera vieja, sino como un cuerpo retorciéndose, y en medio de ese escenario, ella, con su mirada vacía y su sonrisa imposible, me observaba como un cazador contempla a su presa. No sé por qué no huí en ese momento. Tal vez el miedo me paralizó, tal vez algo invisible me sujetaba los tobillos. Lo cierto es que, cuando quise moverme, ya era tarde. La vela más alta se inclinó hacia el suelo, soplada por un aliento que no estaba allí. La cabeza de la poseída crujió al girar y sus ojos blancos me atravesaron como cuchillas. Me llamo... No, los nombres pesan cuando la noche escucha. Digamos que soy el que contó la historia correcta en el lugar equivocado. Aquella casa, levantada sobre cimientos de cal y silencio, guardaba un secreto que nunca debió aprender a respirar. Entré para observar, para registrar voces que otros no quieren admitir, y salí con la certeza de que hay palabras que no se deben pronunciar ni siquiera dentro de la cabeza. Esta es la crónica de una posesión que se inclinó sobre mí hasta tocarme la nuca con aliento de pozo. Si te quedas, entenderás por qué el exorcista bajó la vista, por qué la madera lloró sin romperse, y por qué esa sonrisa, la de ella, la que no era suya, todavía afila mis sueños desde adentro. Antes de continuar, necesito que te aferres a algo de luz. Suscríbete al canal. Vas a necesitar volver, y no querrás buscar la salida a oscuras. Deja tu me gusta si el frío ya te rozó los nudillos. Ayuda más de lo que crees contra la sombra que se sienta detrás de nosotros cuando escuchamos estas cosas. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este relato. A veces, la entidad repite con precisión los lugares en los que nos escucha. A veces, los nombres de las calles se deslizan por debajo de la puerta. Respira. Cierra las ventanas y el viento sabe tu apodo. Vamos a entrar en el primer capítulo. No estaré solo, y tú tampoco. Si la voz vuelve a decir, ahora tú eres mío, quiero que también la escuches, para que no me llamen loco cuando pregunten quién apagó la última vela. El exorcista encendió otra vela en silencio. La mecha chisporroteó como si llorara. No dijo una sola oración, solo me miró con ojos húmedos, cargados de un miedo que trataba de disimular bajo el peso de la costumbre. Yo entendí entonces que Mateo había visto demasiados infiernos y que cada uno lo había dejado un poco más roto. Alba, o lo que quedaba de ella, inclinó la cabeza hacia atrás, mostrando una sonrisa que parecía aprendida de memoria, como si una criatura oculta dentro de su piel practicara gestos humanos. ¿Recuerdas la primera vez que soñaste con la muerte?, preguntó, y la pregunta se deslizó hasta mi infancia como un cuchillo que conoce la cicatriz exacta. La pared del comedor, detrás de ella, comenzó a emitir un sonido hueco, como golpes suaves desde adentro. No eran golpes violentos, eran llamados, como dedos tocando madera para pedir entrada. Cada impacto coincidía con el pulso en mis sienes. Sentí que el muro respiraba conmigo, unidas nuestras exhalaciones en una complicidad macabra. Quise levantarme, salir corriendo, pero la llave ardía en mi bolsillo como una brasa viva. No recordaba haberla guardado.
No recordaba haberla tocado de nuevo, y sin embargo, estaba allí, pesando como una promesa hecha sin palabras. «No mires la pared», ordenó Mateo, su voz firme por primera vez en toda la noche. Pero ya era tarde. La pintura empezó a resquebrajarse en forma de grietas largas, y entre ellas se filtró un murmullo, un coro de voces pequeñas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Voces de niños, pensé primero. Pero había algo viejo en ellas, algo arrugado por siglos. Alba giró la cabeza de forma imposible. El cuello crujió como ramas rotas, y sus ojos siguieron el movimiento de las grietas. «Ellos saben tu nombre», dijo con calma, y la calma fue más aterradora que cualquier grito. «Ellos saben dónde escribes. Han estado leyendo contigo». El aire se espesó. Mis pulmones trabajaban en vano, como si tragara agua en vez de oxígeno. La vela más cercana se apagó sola, y la sombra se estiró sobre mis zapatos. Me incliné hacia adelante, buscando apoyo, y sentí que el suelo vibraba con una respiración subterránea. Mateo golpeó la mesa con el crucifijo. «¡Cállate!», gritó, pero su voz rebotó en las paredes como eco burlón. Las voces detrás del muro respondieron con una risa coral, un oleaje de carcajadas diminutas que parecían masticar cada rincón de la casa. La madera del techo crujió como si estuviera a punto de hundirse. Alba cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, ya no eran los suyos. Eran huecos, negros, como ventanas abiertas hacia un sótano sin fin. «¿Lo sientes?», murmuró. «Ya no somos dos, ya no somos tres, ahora somos muchos, y tú ya eres parte». Su sonrisa se alargó más allá de lo humano. No resistí más. Grité. Pero mi grito no sonó dentro de la sala. Se escuchó desde la pared, como si algo me hubiera arrastrado hacia adentro. Me tapé la boca, aterrado, y la llave volvió a arder, marcando mi muslo a través del pantalón. Comprendí con horror que cada vez que la tocaba, un pedazo de mí se quedaba atrapado en ese muro. Y la noche apenas comenzaba. El exorcista se inclinó hacia mí, con el crucifijo temblando en su mano. Su rostro estaba cubierto de sudor frío, y sin embargo la temperatura de la sala era glacial. «No repitas lo que escuches», me advirtió, pero sus palabras llegaron tarde. Ya resonaban en mi cabeza las sílabas susurradas desde la pared. Eran sonidos que no pertenecían a ningún idioma humano. Secos, guturales, pero cargados de un ritmo hipnótico, como si hubieran sido pronunciados millones de veces antes, en cavernas, en sótanos, en tumbas olvidadas. Cada repetición parecía clavarme un aguijón en la lengua, obligándome a querer imitarlos. Alba empezó a reír. Era una risa quebrada, metálica, como si viniera de un pecho lleno de cadenas oxidadas. Su cuerpo convulsionó, y por un instante pensé que se desataría de la silla. Pero no lo hizo. Simplemente se dobló hacia adelante y me miró, con la sonrisa más obscena que he visto. «Dilo», ordenó con voz ajena. «Dilo y será más fácil». «¡No lo pronuncies!», gritó Mateo, golpeando el suelo con la palma abierta. La sal que habíamos esparcido se agitó, como si un viento invisible la quisiera arrastrar. Las grietas de la pared se ensancharon, mostrando oscuridad detrás, no ladrillo, no madera, vacío. Y en ese vacío, algo respiraba. Me mordí la lengua hasta sangrar. El sabor metálico me devolvió un instante de control. Pero las voces siguieron, implacables, repitiendo esa secuencia imposible de sonidos. Cada repetición me hacía recordar escenas que no eran mías. Hogueras ardiendo, rostros cubiertos de ceniza, manos alzadas en rituales antiguos. ¿Cuánto de eso era memoria prestada? ¿Cuánto ya me pertenecía? Alba inclinó su cabeza y con un tono casi maternal susurró. «Si no lo dices, lo soñarás. Si lo sueñas, lo vivirás, y entonces será peor». La ternura falsa en su voz me heló más que cualquier grito. Era como escuchar a alguien que me conocía desde antes de nacer. El exorcista abrió un libro negro, gastado, y empezó a recitar en latín. Pero el eco no obedecía.
Cada frase que él lanzaba era devorada por las carcajadas de la pared. El coro invisible repetía las palabras al revés, como si masticaran su oración y la escupieran deformada. La casa se estremeció con cada negación. Yo apreté los ojos. Y en la oscuridad de mis párpados, lo vi. Un nombre escrito con fuego azul, danzando en silencio. No lo había escuchado nunca, pero al verlo supe lo que significaba. El poder del muro no estaba en los golpes ni en las voces, sino en el deseo de que yo aceptara ese nombre como propio. Abrí los ojos de golpe. Alba estaba frente a mí, la boca a centímetros de mi oído, aunque seguía atada a la silla. «Dilo», susurró otra vez, y sentí el aire de su voz acariciarme el cuello. «Dilo y sabrás quién eres de verdad». La llave en mi bolsillo palpitó como un corazón vivo, al ritmo de las sílabas prohibidas. Entonces entendí el verdadero horror. No era ella quien trataba de poseerme. Era yo, el que se estaba inclinando voluntariamente hacia esa oscuridad, el que deseaba pronunciar lo innombrable. Y si lo hacía, no habría exorcista ni Dios capaz de devolverme. Porque en el fondo, esa voz no me estaba ofreciendo condena, me estaba ofreciendo pertenencia. La risa cesó de golpe, como si una mano invisible hubiese cerrado todas las bocas al mismo tiempo. Ese silencio me dolió más que los murmullos, porque no era ausencia de sonido. Era la espera de algo peor. En medio de ese vacío, escuché el chasquido seco de un vidrio partiéndose. El espejo del pasillo, un marco antiguo cubierto de polvo, se agrietó desde adentro. No había viento, ni golpes, ni vibración alguna. El cristal se abrió en una telaraña, y detrás de las fisuras no vi mi reflejo. Vi a Alba, pero no en la silla, de pie, sonriendo, con la piel manchada de sombras que se movían como gusanos. «No lo mires», gritó Mateo, pero mis ojos ya estaban atrapados. El reflejo de Alba inclinó la cabeza y habló, aunque su boca real permanecía cerrada. «¿Quieres ver quién eres realmente? Aquí no hay máscaras, solo grietas que te devuelven lo que escondes». Avancé un paso sin pensarlo. El suelo crujió y el aire se volvió denso, como si el espejo aspirara cada bocanada que yo intentaba tomar. La llave ardió en mi bolsillo, esta vez sin dolor, sino con una calidez extraña, tentadora, casi placentera. Toqué el marco con la punta de mis dedos. El cristal estaba frío, pero debajo del frío latía un pulso, un corazón enorme que no pertenecía a ningún cuerpo humano. El reflejo me devolvió una imagen imposible. Yo mismo, sentado en la silla donde estaba Alba, con los ojos vacíos y la boca repitiendo el nombre prohibido que había visto en mis sueños. Sentí un mareo brutal. Caí de rodillas, con la vista nublada, y escuché el crucifijo de Mateo golpear el suelo. El exorcista rezaba con furia, sus palabras atropelladas, desesperadas. Pero en cada pausa de su oración, el espejo devolvía un eco más fuerte, una burla, como si su fe se estuviera desmoronando entre los vidrios rotos. Alba, atada a la silla, empezó a reír otra vez, sincronizada con su reflejo. Dos risas idénticas, una frente a mí y otra dentro del cristal. «No hay diferencia», dijeron al unísono. «Solo decides dónde quieres quedarte, dentro o fuera». Yo grité, pero mi voz salió distorsionada, grave, como si perteneciera a otro. Fue entonces cuando vi una grieta abrirse en mi propio pecho, reflejada en el espejo. Una línea oscura, como si la piel fuera vidrio y estuviera a punto de quebrarse. Intenté tocarla, pero mis dedos atravesaron la superficie del reflejo. Sentí un vacío frío succionándome. Mateo me sujetó del hombro con una fuerza inhumana para su edad. «¡Resiste!», rugió. «Si cruzas, no regresas». Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos de lágrimas y furia. Pero aunque me sostenía, yo sentía que algo de mí ya había cruzado. Mis pensamientos más oscuros, mis deseos más secretos, estaban del otro lado, esperando mi cuerpo para reclamarlo. Cerré los ojos con desesperación, apretando los dientes hasta sangrar.
Escuché entonces una última frase, dicha por mi propio reflejo con mi propia voz. Ahora entiendes. Siempre fuiste mío. Cuando abrí los ojos, el espejo estaba intacto, sin una sola grieta. Pero mi reflejo ya no sonreía como yo. Sonreía como Alba. El silencio era absoluto, pero no tranquilo. Era un silencio que gritaba. El espejo, intacto otra vez, me devolvía un reflejo que ya no reconocía. Yo estaba de pie, con la piel pálida, los labios manchados de rojo, y en mis ojos había un brillo hambriento. Mi reflejo levantó la llave y la sostuvo en el aire, aunque mis manos estaban vacías. Mateo se interpuso entre el espejo y yo, levantando el crucifijo con ambas manos. Sus labios temblaban al rezar, y cada palabra era como una piedra lanzada contra un océano negro. Pero el océano devolvía las piedras multiplicadas. De las paredes emergían golpes sordos, como puños invisibles reclamando entrar. Alba inclinó la cabeza hacia un lado, con ternura blasfema, y dijo con voz clara: «Ya no pelees, Mateo. Sabes que tu fe está hueca». El exorcista apretó más fuerte el crucifijo, pero su mano sangraba. El metal ardía contra su piel como si la propia cruz lo rechazara. Yo intentaba retroceder, pero el suelo se alargaba, interminable, como si caminara en un pasillo que nunca acababa. Cada paso era tragado por la oscuridad, y la puerta por donde había entrado ya no existía. Todo lo que quedaba era esa sala infinita, la mujer atada, el sacerdote y la sombra de mi reflejo riendo desde el cristal. La llave volvió a aparecer en mi mano. Esta vez no era fría ni ardiente. Estaba tibia, pulsando como un corazón. Alba sonrió con dulzura imposible y susurró: «Si la giras, no tendrás que sufrir más. Solo abre, y todo será silencio». Su voz entró en mí como un bálsamo venenoso. Quise arrojar la llave, pero mis dedos no obedecían. Era como si los huesos se hubieran convertido en garras aferradas al metal. Intenté gritarle a Mateo, pero mi voz salió doble, con dos tonos superpuestos, el mío y otro más grave, reptando debajo. El sacerdote me miró con horror, y entendí que ya no veía solo a mí. El espejo comenzó a gotear un líquido oscuro, espeso como brea. Cada gota que caía al suelo se convertía en un insecto, un enjambre de patas y alas que se arrastraba hacia nosotros. Mateo pisoteaba desesperado, aplastando los cuerpos blandos, pero por cada uno que moría nacían 10 más. «¡No la escuches!», gritó, pero su voz estaba rota. Alba se inclinó hacia adelante, aún atada, y me dijo al oído con una ternura insoportable: «Ya no necesitas su permiso, ya eres mío». En ese instante, sentí que algo en mi interior cedía, una grieta invisible abriéndose en mi pecho, y la oscuridad se filtró como agua en un vaso roto. Me vi a mí mismo dentro del espejo, pero no como reflejo. Estaba atrapado, golpeando el vidrio con los puños, gritando sin voz. Afuera, en la sala, quedaba mi cuerpo, erguido, sonriendo con la misma sonrisa que había visto en Alba. Entendí que lo que habitaba ahora mis huesos no era yo, sino la voz que me había perseguido desde el muro. Mateo cayó de rodillas, exhausto, el crucifijo rodando lejos de su mano ensangrentada. Me miró, o miró lo que había tomado mi lugar, con lágrimas de derrota. «Perdóname, Señor», murmuró antes de bajar la cabeza. Yo, o lo que había en mí, me incliné sobre él con calma y repetí, con una voz que ya no era mía: «Ahora tú eres mío». Desde aquella noche, no volví a ser dueño de mi propia voz. Hablo, sí, pero las palabras no siempre me pertenecen. A veces siento que soy invitado en mi propio cuerpo, que alguien más decide cuándo sonrío, cuándo me estremezco, cuándo mis sueños se quiebran en fragmentos que no reconozco. Don Mateo desapareció. Nadie volvió a verlo en la parroquia, y en el pueblo dicen que partió en silencio, derrotado por un enemigo que nunca se nombra. Yo sé la verdad. Él comprendió que la fe no siempre basta. El espejo, aún lo veo en cada superficie brillante.
en el agua estancada, en los vidrios de las ventanas, incluso en las pupilas ajenas. Mi reflejo ya no soy yo. Sonríe cuando no debería, parpadea tarde, repite con retraso mis gestos. A veces, en esa sonrisa, escucho un eco, la misma frase que me condenó. Ahora tú eres mío. Y sé que no es una metáfora, es una sentencia escrita en mi piel, en mis huesos, en lo poco de alma que me queda. Si estás escuchando esto, cuidado con el lugar donde miras. El demonio no necesita entrar por puertas. Se esconde en grietas, en palabras susurradas, en la duda que siembras cuando la fe tiembla. No repitas lo que oigas en tus sueños. No abras la boca cuando la voz diga tu nombre. Y sobre todo, nunca mires demasiado tiempo tu reflejo. Porque yo también pensé que era solo un cuento, hasta que sonrió primero.